Vamos a hablar de mucho misterio con este book tag dedicado a nuestra querida Agatha Racing. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eva Ramos Urosa y estamos aquí con un nuevo book tag súper especial porque soy especialmente fan. Está creado originalmente por Mikey, por supuesto os voy a dejar abajo su vídeo, tenéis que verlo porque es que yo soy fan de ese vídeo, o sea, de verdad, suscribo absolutamente todo lo que dice y además soy fan de todo lo que dice, así que si queréis un montón de recomendaciones más, ir a ese vídeo. Estoy deseando ver otros vídeos porque por supuesto él ha nominado a más gente y estoy que me muerdo las uñas por ver a más gente contestando todas estas preguntas porque ya era hora que se hiciera un book tag así, ya no solo de Agatha Racing, que sabéis que en este canal la amamos y la veneramos, sino de hablando de misterio como debe ser y sin complejos, con todas las preguntas dedicadas al género. Ya sabéis que Agatha Racing es la protagonista de esta saga que ahora mismo está reeditando Salamandra en español. Hay 3 ahora mismo, espero que sigan sacando más, espero que sigan sacando todos, son preciosos, yo soy muy fan, los recomiendo, es Cozy Mystery. Os recuerdo que hace poquito subí un vídeo hablando de este género del Cozy Mystery y explicando un poquito qué es y qué características tiene. Os lo voy a dejar por aquí en la tarjeta por si no lo habéis visto y os apetece ir por ahí. Y bueno, pues es la excusa para hacer un montón de preguntas relacionadas con el misterio y con detectives y con todas estas cosas y vamos allá porque me muero de la emoción por contestarlas. La premisa número 1, Agatha Racing, ¿cuál es tu detective favorito? Bueno, voy a intentar contestar todas las preguntas sin mencionar la colección y los libros de Agatha Racing porque no tendría mucho sentido. Ya sabemos que la recomiendo y que adoro todo y que básicamente para cada una de estas preguntas habría una respuesta en relación con Agatha Racing. Pero no voy a contestar con ella en general, creo. No sé si en alguna se me ha escapado. No, yo creo que no. Pero sí que me voy a tomar la licencia de que no todas mis respuestas vayan a ser exclusivamente literarias, porque hay una pregunta que de hecho se refiere a series y para yo fangirlear bien de bien con estas preguntas necesito explayarme un poquito más. Detective literario voy a decir una que ya sabéis, lo primerísimo, porque he hablado muchísimo de ella, nadie habla de ella, por favor, que más gente lea estos libros y hable de ella para que por favor nos los reediten. O sea, después de Agatha Racing, yo necesito en la vida que me reediten estos libros. Ya sabéis cuál es, Aurora Teagarden, amo sus libros, amo a la autora y amo mucho a la detective. No es una detective especialmente peculiar, ¿vale? O sea, no tiene nada del otro mundo, simplemente es una chica joven, treintañera, que es detective amateur y que se va por ahí, pues ya sabéis, inmiscuyendo en los crímenes que ocurren en su pueblo. Pero a mí me gusta mucho porque es una de las primeras detectives amateur de este género con las que yo me pude identificar de forma como muy realista. No solo que me gustara el personaje, sino que yo me identificara y fuera como yo soy Aurora y yo estoy allí investigando esos crímenes. Entonces, no tiene nada del otro mundo, pero por eso yo le tengo tantísimo, tantísimo cariño, porque me gusta mucho cómo es el personaje y me parece como muy básico, pero a la vez tiene todo lo que amo. Entonces, pues la quiero muchísimo y le tengo mucho cariño por eso. Y luego, pues me dolía el corazón pensar en pasar esta pregunta sin mencionar a Jessica Fletcher, porque es que es mi detective favorito. Por supuesto, por delante de Aurora Teagarden, por delante de absolutamente todo el mundo. Creo que fue la primera detective de referencia de este estilo que yo he tenido y que hemos tenido muchos, y que la conoces incluso antes de conocer el género o de meterte en el género de otras maneras. Entonces, no sé, me parece un icono, la amo, la quiero y además, aunque es mucho más conocida la serie, pues también hay libros, así que no me voy del todo de respuesta literaria. La premisa número 2 es los Cotswold y es ambientación favorita para los Murder Mystery. De forma genérica, todas sabéis ya que mi ambientación favorita son espacios pequeños, pueblos pequeños, o casas o cosas así, con un número reducido de sospechosos, misterio clásico y que todo sea muy cookie, muy cozy y si hay comida de por medio, mejor. Es decir, la ambientación típica de los cozy mysteries. Puede ser que luego la historia vaya por distintos derroteros, pero me encantan las tramas que se ubican en sitios pequeños, cerrados y que tú puedes como imaginarte bien el lugar y no tener que imaginar más allá de lo que te están contando y que sea como un sitio que durante la novela lo vayas viendo como todo.
que te puedas hacer un mapa mental del sitio y que no sea un sitio tan grande que se suponga que hay muchas cosas que tú ni siquiera ves. Y para mi gusto personal también, si hay un poquito, aunque sea de naturaleza, mejor. No sé si esta pregunta iba dirigida así como en genérico o cosas más específicas, pero yo doy ejemplos. Voy a decir literario, el último pueblecito del que me he enamorado, que es Three Pines, que es el pueblo principal donde se desarrollan las novelas de Louise Penny del Inspector Gamatz, que cumple todos los requisitos que estoy diciendo, que me encanta y que creo que es uno de esos pueblos que se quedan como icono de una saga, más allá de sus tramas de misterio o incluso de sus personajes, aunque el Inspector Gamatz también es un personaje muy fuerte, pero creo que es de esos pueblos que se erigen como protagonista de las novelas y Three Pines en nuestros corazones siempre. Y ahora me vais a permitir otra respuesta, que es que me rasgo las vestiduras si no lo meto aquí, porque es mi ambientación favoritísima de la vida por excelencia. La ambientación es el pueblo que inspira mi vida, inspira todo lo que hago, donde yo quiero vivir, donde yo quiero ambientar absolutamente todas las ficciones que existan en el mundo. Entonces tenía que estar aquí, pero ni es literario ni es de misterio. Yo lo siento mucho, lo voy a mencionar, lo vais a entender y pasamos a otra cosa. Stars Hollow. Stars Hollow es... pues ya lo he dicho, o sea, mueve mi vida, de verdad, en serio, yo me obsesiono muchísimo, o sea, si a mí una cosa me gusta, me obsesiono muchísimo, y para mí Stars Hollow es que, no sé, forma parte de mí y forma parte de todas las ambientaciones que me gustan, porque yo si una ambientación me gusta, que ya os he dicho qué cosas me gustan en una ambientación, parte de lo que me imagino de ella, siempre es parte de Stars Hollow, o sea, son versiones de Stars Hollow en mi cabeza todo el rato. Así que, bueno, pues ya sé que eso, que no es de misterio ni nada, pero ojalá una historia de misterio, una historia de asesinatos en Stars Hollow. Bueno, a ver, me duele si esto es necesario decirlo para alguien, pero por si acaso Stars Hollow es el pueblo en el que se desarrolla la serie de las chicas Gilmore. Estoy segura de que nadie que estéis aquí necesitaba este apunte, pero por si acaso. Premisa número 3, Agatha Racing X Letal, que sabéis que es el primero de la serie de Agatha Racing, y la pregunta es que recomiendes un libro, el primer libro de una serie de misterio. Me repito una vez más con la serie de Aurora Teagarden, no me importa que os canse, no me importa repetirlo porque yo la quiero mucho y son unos libros que tienen unos años y de los que no se habla mucho, así que aquí estoy yo para calentaros la cabeza con ellos. El primer libro es unos asesinatos muy reales, os dejo por aquí la portada. Lo hemos leído en el Club del Callejón del Misterio hace poquito, súper divertido, súper entretenido y os va a hacer una idea perfecta de lo que es la serie, lo que es la autora y en general de lo que es también el tipo de libros que a mí me gusta y el tipo de género que recomiendo siempre que recomiendo estos misterios cozy o misterios entretenidos o misterios de pasar la tarde, misterios que te calientan el corazón, pero con la vueltita de que tienen más sangre de lo normal, que a mí me gusta. Pues este es el indicado, este es el que representa todo eso. Pero después, como no voy a estar respondiendo todo el rato con los mismos libros y la misma autora, pues os voy a recomendar otra autora estrella y amadísima, que yo me acabo de leer el primero de una de sus sagas, que es Anne Perry. Anne Perry tenía que estar aquí porque pues está siendo otra de mis obsesiones. Es una autora a la que yo ya había leído, a la que yo ya amaba, pero no había leído nunca ninguno de esta saga suya, que es la saga de Thomas Pitt. Este es el primero, que es Los Crímenes de Keter Street. Yo lo he leído hace poco, bueno, lo hemos leído también en el Club del Callejón del Misterio. Enamorada perdidamente de Thomas Pitt y en general las chicas también, así que me parece una recomendación estrella, de verdad. Primero de saga, escoged este. Premisa número 4, La turista terrible, que es, pues no me acuerdo cuál es el número, puede ser el 8 de Agatha Racing. Bueno, no me acuerdo, pero este no estaba ya traducido. Yo no he leído este libro. Bueno, mentira, este es uno de los que intenté leer cuando mi nivel de inglés era ínfimo y se me dio mal el asunto. Y os digo, la premisa es libro de misterio favorito ambientado durante un viaje. No tengo yo muchas recomendaciones de esto, así que he cogido unos cuantos así un poquito con pinzas. Bueno, el primero no, el primero sí, pero tampoco es una recomendación que os abra la puerta a nada, porque todos lo conocéis. Muerte en el Nilo, de Agatha Christie, es lo primero que se me ha venido a la cabeza, así que yo lo saco aquí, lo recomiendo, además me lo he releído hace nada, y es que se me había olvidado, o sea, yo sabía que era uno de los que me gustaba, pero ahora, leído ya con más edad y habiendo leído otros muchos, tanto de Agatha Christie como otros, creo que ha subido en mi ranking de Agatha Christie. Creo que lo tenía en la mente como que era un poco más lento que otros, tal.
Y ahora leído ahora, lo he disfrutado muchísimo más y me parece uno de los mejores de Agatha. Y luego ya os digo que no tenía muchas opciones porque así con viajes pues es que no se me ocurría mucho, pero os voy a sacar otra autora que sabéis que me gusta mucho, que es P.D. James, y en este, que es Muertes poco naturales, es uno de los que se suceden cuando el inspector Dalglish, que este corresponde a la saga del inspector Dalglish, mira, otro primero de saga que podía haber dicho. Ahora te digo. Bueno, este ocurre durante sus vacaciones, entonces ocurre en el pueblecito donde vive su tía y él de vacaciones va a visitarla y allí es donde resuelve un misterio porque resulta que muere un escritor. Este libro a mí me gusta mucho, tiene muchas cosas que me encantan, por ejemplo, que es un pueblecito muy pequeño donde todos los sospechosos son escritores, pero es verdad que lo releí hace poco y hubo otras cosillas que me molestaron un poco, pero bueno. Sigue pareciéndome un buen ejemplo para sacar aquí porque a la escritora la sigo adorando. Y como sabéis que me encanta sembrar el caos, no me importa, volvemos a la premisa anterior que era primero de saga de misterio. Si queréis el primero de la saga de Adam Dalglish es este, que es Cubridle el rostro, y como pues me gusta la saga y me gusta la autora, pues lo meto también. Y volviendo a libros de misterio favoritos ambientados durante un viaje, voy a poner uno que este sí que he escogido con pinzas, pero que me vais a decir, venga, Ana, vete a la mierda. Y sí, pero oye, mira, así lo saco porque vamos a recordar que no todo el misterio es policíaco, que no todo el misterio son detectives y que hay otro tipo de misterio que tiene más que ver con el suspense, y os saco mi libro favorito, que es Rebeca, y diréis, ¿qué me estás contando? Bueno, pero Rebeca empieza con un viaje. Todos los protagonistas se conocen estando de vacaciones y después además nuestra protagonista pues también se puede decir que hace otro viaje porque se va a vivir a un sitio nuevo para ella. Premisa número 5. El vicario Blocksby, un libro que te decepcionó hasta enfadarte. Vale, aquí voy a decir uno que me enfadó mucho, que me irritó muchísimo, y otro que voy a pasar muy por encima porque no quiero polémicas. Uno es La nena, de Carmen Mola. Tenéis vídeos donde yo me explayo a gusto de por qué odié absolutamente ese libro. El segundo es Jellicoe Road, que es un libro que es juvenil, sí que tiene misterio y que tuvo mucho éxito en su momento. Yo lo leí tarde, o sea, lo leí hace poco, hace un par de años o así, y lo leí en inglés. Claro, yo lo cogí simplemente porque pensé que me iba a entretener porque era misterio y como quería cosas facilillas para leer en inglés, tal. Me enfadé muchísimo con él. A ver, no me gustó en general, ¿vale? Y según ha pasado el tiempo, en mi cabeza ha ido empeorando, o sea, me gusta menos todavía. Lo que más me enfadó fue el final. Hay cosas del final que de verdad que yo me quedé flipando de qué me estás contando, o sea, no me reí porque estaba muy enfadada, pero es para echarte a reír de qué te dices ahora, o sea, es que claro, no lo puedo decir porque es del final, pero durante la historia, aparte de la historia central, o sea, es una historia como con muchos hilos, muy incoherente todo, te va dando muchos saltos y mete como muchas cosas que no sabes muy bien a dónde te llevan. De hecho, durante los primeros capítulos estás completamente desubicado, no sabes de qué te está hablando y tienes que darle bien de cancha para empezar a entender siquiera dónde está ubicado el libro. Pero bueno, luego al final te ubicas, se va desarrollando una trama tal y te meten como una trama secundaria que sí que tiene, o sea, sí que es como más de misterio. En un momento del libro la olvidan completamente, te dejan hablar de ella y al final del libro te dan una resolución de, pues, ¿te acuerdas de esa cosa que te conté hace 10 capítulos? Ah, pues el culpable era este. Y el culpable, tela. O sea, te quiero decir, es que era completamente ignorable. No aportaba absolutamente nada. Y a mí ese detalle me puso negra. O sea, es que lo odié con toda mi alma. Y encima el libro de por sí no me había gustado porque es que me aburrió profundamente y odié a los personajes y nada tenía sentido. O sea, no entiendo. Un libro juvenil de misterio que se supone que tal y que no entiendes nada de lo que te está contando, es que no sé. Igual, yo en su momento pensé, no me estoy enterando yo porque como está en inglés, igual es que yo estoy bloqueada. Pero no, porque luego hablé con un montón de gente diciéndome, no, es que esto es así, te estás enterando perfectamente, lo que pasa es que es lo que hay. Bueno, que no me quiero alargar, pero es que es un libro del que hablé poco, pero de verdad es uno de los libros que tiene misterio que más nerviosa me ha puesto. Premisa número 6. Agatha Racing, la serie. Series de misterio favorita. Bueno, voy a intentar contestar esto rápido porque claro, con esta premisa yo me podría estar hablando, no sé, 8 horas seguidas.
Vamos por lo básico primero, que es Se ha escrito un crimen. Se ha escrito un crimen es la serie de misterio por excelencia, que creo que son las bases no sé, de nuestra existencia como amantes de este tipo de misterio. Así que, por supuesto, es de mis favoritísimas. Además, ahora estoy muy feliz porque la estoy volviendo a ver toda ordenadita, por orden, porque está en Amazon Prime, ya os lo dije. Así que aprovechad si queréis revisionarla, me lo estoy pasando pipa. Porque claro, es una serie que tú ves, pero es de estas que es de otra época y yo nunca la había visto en plataforma por orden y así como se ven ahora las series. Entonces me lo estoy gozando por verla de esta manera. Y además he empezado por el principio y es que qué joyita esa primera temporada y la de gente que sale ahí y bueno, una maravilla, vedla. Bueno, y ahora ya una respuesta así de una más moderna. Sabéis que me gusta, pero yo creo que igual nunca lo he dicho así como tan respuesta a mi serie favorita de misterio, Bones. A mí me encanta Bones, la amo, la he visto millones de veces y no es corta. De hecho, no terminó hace tanto, pero yo, o sea, entre que estrenaban nueva temporada, me veía cada vez toda la serie otra vez, o sea, me la sé de memoria. Os he comentado ya que soy un poco obsesiva con las cosas que me gustan, ¿verdad? Vale, pues esta es una de esas que me crea obsesión. Hay libros también, por si acaso os interesa. Y pues Bones es un cozy mystery también. Y yo amo ese tipo de estructura de serie, que ya sé que a mucha gente no le gusta, pues yo lo amo. El de caso por capítulo, relación personal, esto es un cozy mystery, ¿vale? Si vais intentando cuadrar todas esas categorías que os decía, pues os dais cuenta que se cumplen casi todas. Estaría guay hacer esto, ¿no? Como analizar algunas de estas cosas para ver si cuadran. No me quiero ir por las ramas, por favor, ubíquese. Pues eso, Bones, súper recomendada, 13 temporadas creo que tiene y todas son canelita en rama. Yo me hubiera visto, no sé, 38 temporadas, por favor, que vuelvan a hacer Bones. Yo lo necesito, o spin-off, o lo que sea, o una parecida. Yo estoy en búsqueda de un sustituto de Bones y no lo encuentro. He probado con Emma Fielding porque obviamente tenía cosas muy parecidas, pero no le llega ni a la suela de los zapatos. Y estoy triste. Y luego ya os digo que a mí me gusta mucho este tipo de series con esta estructura. Por supuesto, soy también fan de Castle. Y luego, pues ya os digo, cualquiera con este tipo de estructura, yo me las veo todas, me encantan. El Mentalista, Elementary. Y luego, por irnos un poquito ya a algo más durito, yo soy fan loca también de Mentes Criminales, me la he visto 800 veces también, todas y cada una de sus temporadas. Es una serie que no llego a la obsesión de Bones, de que me la he visto, pues si tiene 13 temporadas me la he visto 13 veces, pero me la he visto varias veces, no cada temporada, pero cada vez que ha tenido un parón gordo, sí que me la he vuelto a ver. Y ahora creo que está también en Amazon y volví a empezar otra vez por el principio, aunque luego paré, pero creo que tengo intención de volvérmela a ver. Y luego ya cierro esta pregunta, que sé que me estoy alargando mucho, pero necesito volver a recomendar una vez más aquí esa serie que he encontrado hace poco y que por favor tenéis que verla porque es que os va a encantar, que es Crimes of Passion. Lo único malo de esta serie es que tiene muy poquitos capítulos, pero son libros también, son los libros de Maria Lang, ya lo he dicho un montón de veces, y es que si no estoy más obsesionada es por los pocos capítulos que tiene, pero cuando la vi de verdad me obsesioné muchísimo. O sea, creo que hablaba de ella cada vez que hablaba, o sea, cada vez que abría la boca hablaba de ella y la quiero volver a ver, por supuesto. Y súper recomendada. O sea, ponerla el top 1 de vuestras series para ver si os gustan este tipo de series. Premisa número 7, Alice Tate, portada favorita de libro de misterio. Bueno, Alice Tate es la ilustradora que hizo estos diseños, ¿vale? Yo no sabía el nombre de la ilustradora hasta que no lo dijo Mikey, pero por supuesto me declaro fan porque yo amo estos diseños, todos. Y en general creo que describen bastante bien lo que me gusta en diseños de portada. Número 1, que tengan como cosas claves súper claras, o sea, dibujos súper claros que tengan que ver con la historia del libro. Y punto número 2, y más importante, colorines. Muchos colorines, tienen que estar llenas de coloritos. Entonces, portadas de misterio favoritas de la vida. Estos libros que ya sabéis cuáles son, es que no me digáis que las portadas no son lo mejor del mundo, que por eso yo los necesitaba tener. Las nuevas ediciones de Agatha Christie, o sea, esto describe exactamente lo que yo quiero en una portada de misterio. Colorines y dibujos como súper claros que tengan que ver con crimen. O sea, a mí esto de, a mí que salga
un venenito, una calavera o un cuchillo así con coloritos, eso me da la vida. También me gustan mucho las grandes, que aunque tienen menos colorines, me gusta mucho como que cada libro se identifique con un color y sí que cumple mucho lo otro, ¿no? Como que tiene los símbolos así que tienen que ver con la historia como súper claros y con un diseño muy guay. Y encima me gusta porque son las que quedan así luego en la estantería, que son pues el arco iris, y yo eso es que lo adoro. Y luego casi todas las portadas típicas de cozies extranjeros, que son este tipo, y cumplen exactamente lo mismo, colorines con símbolos que tienen que ver con la historia, pero es que encima suelen muchas incluir comida. Y a mí si me das un dibujito de un venenito, un dibujito de una calavera y luego al lado un dibujito de un pastel, pues ya me tienes. Si en realidad yo soy muy básica, pero no se hacen tanto, no se encuentran tanto este tipo de portadas. Las portadas de novela negra, las portadas de misterio, de policíaca, siempre son negras, no voy a decir feas, pero sosas, con algún tipo de o paisaje o silueta de persona o algo así. No suele haber no suele ser ilustración, no suele haber como arte en ellas, y me parece una pena porque, bueno, entonces a mí si me das algo de esto es que me tiro de cabeza. Que luego no me gusta el libro, bueno, vale, pero mira lo que tengo, ¿sabes? Y luego ya, si encima es como que todo va combinado y todo tiene como, pues, decoración y tal, o sea, es que esos detalles. Que al final es irte un poco como a dibujo animado, a cómic, a ese tipo de ilustración, pero es que, no sé, te dicen tanto y es tan divertido. O sea, yo esto al final lo asocio con la diversión, ya lo sabéis, y con el entretenimiento, entonces, esto es lo que quiero, ¿no? Que con verlo, o sea, que me divierta con solo ver la portada. Premisa número 8, MC Beaton, que es la autora de Agatha Christie, escritora favorita de misterio. A ver, esta pregunta es muy difícil, pero por contestarla rápido, pues voy a decir Charlaine Harris, una vez más, la autora de, ya sabéis, Aurora Teagarden. P.D. James es una autora que he dicho muchas veces, que es una de mis favoritas. Ahora, Anne Perry había pasado un poquito al olvido, pero ahora está on fire en mi corazón. Y bueno, pues es que, no sé, Agatha Christie me parece absurdo decirlo, por supuesto me encanta, la propia MC Beaton, pero he dicho que no iba a contestar con eso. No sé, son muchas y me cuesta como elegir a una, porque creo que más que Charlaine Harris, yo creo que es como a la autora que más quiero. Pero luego el resto como que es por el personaje o por los libros o tal, pero no tengo a la autora como tan de referencia. Premisa número 9. Agatha Christie es un claro homenaje a Agatha Christie, así que Poirot o Miss Marple. Bueno, pues está clarísimo, pero sé que puede parecer que no, pero es que está clarísimo que Miss Marple. Miss Marple porque adoro a Miss Marple y porque me parece un personaje de 10, me parece un personaje magnífico y me parece el mayor representante del cozy mystery dentro de la obra de Agatha Christie. Pero es que además creo que de forma genérica, para cualquiera que ya me conozcáis un poco, llevéis aquí un tiempo, sepáis de qué fangirreo y qué voy buscando en los libros, probablemente sabréis que si me das a elegir entre una detective femenina y un detective masculino, siempre voy a elegir la detective femenina, le pese a quien le pese y le duela a quien le duela, porque es lo que yo busco en la vida, porque creo que es lo que necesitamos en la novela negra y en la novela policíaca, y necesitamos de una forma personal, individual e intransferible. O sea, yo y mi corazón necesitan, porque es lo que disfruto y es lo que busco, y sinceramente siempre me dicen mucho más y me puedo identificar muchísimo más con los personajes femeninos en este tipo de libros. Y volviendo un poco a lo que es la pelea entre Miss Marple y Poirot, es que además, obviamente, a mí me gustan los libros de Poirot porque me encantan los misterios que Agatha Christie crea en los libros donde Poirot es el protagonista. Pero Poirot, no como personaje, sino como persona, es detestable. O sea, a mí no me cae nada bien. Creo que tiene una evolución muy grande en toda su saga. Y creo que el Poirot más posterior, el Poirot más viejito, ya más mayor, me va cayendo mejor. Creo que se vuelve un tío más profundo, creo que mejoran sus relaciones. Creo que el personaje cambia. Pero el Poirot de la mayor parte de su obra es un pesado, es un pretencioso y sobre todo es un misógino. Y pues hombre,
pues ya está. Pero como personaje, pues un 10 por supuesto, porque es un icono, o sea, tiene su propia silueta famosa, creo que es el número 2 después de Sherlock Holmes, y eso pues nadie se lo puede quitar. Ahora bien, yo pues prefiero darle mi cariño a Agatha Christie que a Poirot, porque es eso, o sea, si Poirot existiera, sería de patada en la boca, esto es así. Y premisa número 10, ¿qué novelas de misterio tienes en tu TBR? Pues en mi TBR vital, todas las que existen y yo no haya leído, pero bueno, aquí es que me parece un poco absurdo sacar alguna porque es que tengo muchísimos y además hablo muchísimos de todos los libros pendientes que tengo de misterio. Os remito al vídeo que tengo de el reto de los 50 pendientes, porque de los 50 pendientes a lo mejor 45 son misterio, o sea que ahí os cuento todos mis pendientes más inmediatos. Y por decir alguno, pues por ejemplo yo todavía no he leído a Joel Dicker, quería leer el número 1 que ganó en los premios de Goodreads de misterio este año, que es lo último que me dijo, creo, de Laura Dave. Ese espero que caiga en cuanto se publique más o menos, y bueno, pues el resto os los dejo por ahí porque es que son tantos que no tiene mucho sentido ponerme aquí a enumerarlos. El de David Saphier que me regalaron, el de Merkel, ese también espero que caiga pronto. Bueno, y hasta aquí este book tag que he disfrutado muchísimo haciéndolo, de verdad. Un millón de gracias a Mikey por nominarme y que bueno, espero que vosotros y vosotras hayáis disfrutado también viéndolo. Si no igual que yo, pues que al menos os haya hecho pasar un buen rato y hayáis sacado alguna recomendación, aunque no lo sé porque yo siento que me repito más que un ajo, pero es que las cosas que me emocionan, pues para eso estoy aquí, ¿no? Para compartirlas y para hablar de ellas. Bueno, y ahora voy a nominar a algunas compañeras porque quiero que este book tag se mueva y se siga haciéndolo, porque es que yo lo quiero ver en todos los canales de gente que lea misterio, por favor. Así que voy a nominar, no sé si ya estaréis nominados para cuando se suba este vídeo o si ya lo habréis hecho o lo que sea, pero bueno, yo lo dejo aquí porque específicamente en estos canales me apetecería mucho verlo. Lo primero voy a nominar a 3 personas que sé que leen Agatha Racing, que sé que les gusta y que creo que probablemente disfrutarían haciendo este book tag. La primera es Nayat, que sé a ciencia cierta que quería hacerlo, así que bueno, aquí está mi nominación por si acaso no tienes otra. Estoy deseando ver este book tag en tu canal. Después María, de Books Antique, que creo que también es lectora de Agatha Racing y que también le gusta mucho el personaje. Y Ivy Clementine, que lo mismo, sé que también lee Agatha Racing y que también le da esa paz que buscamos todas las lectoras en Agatha. Y luego voy a nominar a 2 personas más que creo que no han leído Agatha Racing todavía, pero sé que leen mucho misterio y creo que aunque no hayan leído Agatha Racing, pues que va a ser muy divertido ver este book tag en su canal porque al fin y al cabo se trata de hablar de misterio en general. La primera es Pachi de Pachipedia y la segunda Laia de ¿Quién te lo ha dicho? Me apetece muchísimo ver este book tag en todos vuestros canales. Espero de corazón que lo hagáis por puro egoísmo, pura diversión. Y por supuesto, todas las que veáis este vídeo y queráis hacer el book tag, hacerlo por favor y decídmelo y ponerlo porque es eso, es que es un book tag muy guay. Creo que estaría súper guay que lo hiciera mucha gente y además yo personalmente tengo muchas ganas de verlo en todos vuestros canales. Muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí. Os espero en comentarios, esta vez sí contestando todas las preguntas del book tag que queráis porque me encantaría saber todas vuestras respuestas. Me interesa todo, o sea, de las cosas que he comentado y de las cosas que no. Dadme vuestras recomendaciones, que las amo siempre y vamos hablando. Os recuerdo que me podéis seguir en mis otras redes sociales, que en Instagram estoy a diario y que me ayudáis muchísimo dando like a los vídeos y suscribiéndose al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!